Hemisferios, ambiente, sociedad por profesionales, hoy conducido por Javier Pascual. ¿Cómo les va, estimados radioyentes? Hoy abrimos una nueva etapa de este programa que a partir de ahora será conducido por mí, Javier Pascual, y en el que pretendemos plantear temas de actualidad relacionados con la tecnología y política industrial y su impacto en la sociedad. Todo ello desde un punto de vista sencillo y veraz que les ayude a formar su opinión. Y, cómo no, mandando un cariñoso saludo a Gustavo Rachid, productor y director de la anterior etapa de este programa, al que deseamos verle pronto por aquí. Un abrazo, Gustavo. Para iniciar esta nueva etapa del programa, hoy ha querido estar con nosotros el director de esta casa, Ángel de la Rúa. Buenas tardes, Ángel. Muy buenas, ¿qué tal? Etapa nueva. Bueno, pues desde aquí efectivamente me sumo a tus palabras de cariño a Gustavo, líder espiritual de este espacio, y que bueno, yo creo que ha tenido a bien encontrarnos y cruzarnos para que seamos yo hoy circunstancialmente para dar un poco de entradilla y para comenzar este primer programa contigo, pues encantado de que me hayas invitado, y yo creo que bueno, pues darte las gracias, la enhorabuena, porque además tienes un reto bonito e importante, y yo creo que bueno, pues en mejores manos no creo que vaya a estar. Muchas gracias, Ángel, y bienvenido al programa. Y muchas gracias por brindarte a expresar tu opinión hoy en un tema tan de actualidad como es esta invasión organizada por Vladimir Putin a Ucrania, el presidente de la Federación Rusa, que bueno, a todos nos trae de cabeza y del que escuchamos cosas a todas horas y en todos los medios de comunicación, ¿vale? Bueno, ya lo hemos comentado, es un tema evidentemente de mucho impacto social. Le queremos dar un enfoque más bien de otro estilo al que estamos acostumbrados a ver quizás estos días en los medios de comunicación, en las televisiones. Y lo primero que quería decir es que me uno a esos medios en denominarlo la guerra de Putin, porque realmente yo creo que los rusos, entre los cuales me cuento con muchos amigos y gente próxima a mí, creo que muy pocos de ellos están de acuerdo con esta invasión. Todos estamos observando hoy en día una protesta generalizada en las calles que no aprueban esta forma de utilizar la fuerza y que son reprimidos o encarcelados. Hoy mismo estaba comentando con Ángel, ¿verdad?, esta periodista que ha salido en la televisión, que poco más o menos que ha desaparecido nada más hacer la incursión con la pancarta, con la pancarta de fondo, efectivamente. Bueno, tampoco es... A mí no me sorprende porque todos sabemos más o menos las formas que pueden tener en Rusia o en países de este entorno, que yo creo que no es para mí no es novedad, ¿no? Lo que pasa que, bueno, efectivamente es un tema, como bien dices tú, es un tema polémico, y cuanto menos yo creo que además el análisis que vamos a llevar a cabo hoy vamos a intentar ver todas las aristas del tema, que yo creo que resumirlo simplemente en que un presidente de un país como Rusia de un día para otro se levanta y dice, bueno, voy a invadir Ucrania, y monta la que ha montado, sabiendo las consecuencias que luego le va a traer a nivel económico y social y reputacional, yo creo que nadie se levanta así, o tenemos que por lo menos intentar averiguar cuál ha sido el motivo por el que ha sido ahora, no fue hace 10 años, cuando comenzó la guerra en el Donbass, o en el 2014 cuando empezó, o por qué no ha sido dentro de 6 meses o dentro de 5 años. Eso es, yo creo que la clave del asunto es siempre saber un poco el por qué pasan las cosas. Como yo siempre digo, que yo creo más en las causalidades que en las casualidades, ¿no? Y esto, lógicamente, tendrá unos porqués. Totalmente de acuerdo, Ángel. Y bueno, si queréis, me he preparado como siempre, voy a hacer un pequeño análisis, ¿vale? Que nos sirva luego para entrada a una discusión un poco más abierta, ¿no? Decía que hay muchos rusos que están en las calles protestando. También es cierto que hay algunos otros que, bueno, en general la gente mayor, sabéis que la gente mayor en Rusia, yo he tenido la oportunidad de, como os digo, de estar allí trabajando. La gente mayor en Rusia, cuando llegó la perestroika, se sentían desprotegidos, porque estaban acostumbrados a tener, bueno, todo resuelto. Esto de tenerse que buscar la vida, el tener que medrar siendo agresivo. Bueno, en el mundo occidental al final les venía grande, ¿no? Y esta gente, pues yo creo que muchos de ellos están viendo en la televisión cómo se manipula la información y cómo se pone evidentemente las cosas de otro lado, y no todo el mundo podemos estar seguros que va a estar en contra de la guerra.
también hay radicales. En todos los sitios tenemos radicales y bestias por las calles, que seguro estos que se están saliendo con la Z puesta en la camiseta tampoco son gente mayor. Un poco cómo creo que lo están viviendo los rusos. Está claro que allí la información está controlada y que evidentemente también puedo deciros, el pueblo ucraniano nunca ha sido santo de devoción de ningún ruso. Los han visto como gente mucho más pobre. Bueno, siempre hay que buscar a alguien, ¿no?, que tengas cerca para decir que yo soy mejor, ¿no? Pues los rusos siempre han pensado que los ucranianos eran, y es cierto que es un país muy pobre, ¿no? Luego cuento un poco de su economía. De todas formas, la verdad es que es difícil convencer a alguien de que el mundo occidental, en el mundo occidental haya tenido motivación, ¿no?, para organizar una política agresiva contra Rusia, que es lo que está contándonos Putin, ¿no? Parece que todos los días nos dicen que, bueno, puede ser. Estamos viendo que había ya organizadas desde hace tiempo, pues, formación de militares en Ucrania. Evidentemente, la OTAN no ha metido a Ucrania dentro de su entorno, pero sí que les estaba apoyando. Bueno, esto es lo que dice Putin, ¿no? A pesar, para mí, me resulta difícil entender que realmente tuviera un interés agresivo y que esto sea una excusa que Putin les esté poniendo a su gente, ¿no? Un interés agresivo de la parte occidental sobre Rusia, ¿no? Bueno, como os decía, yo creo que hoy en día todos tenemos amigos rusos. Nos hemos acostumbrado a verles en las playas, nos hemos acostumbrado a verles algunos haciendo negocios, por no decir mafiosos, pero esa sea la palabra, como en todos los sitios, pero está claro que los rusos han ganado mucho prestigio a nivel internacional porque evidentemente manejan mucho dinero. Ahora explicaremos por qué, ¿no? Y todos los oligarcas. Y bueno, atrás quedaron los años de la Guerra Fría en que el régimen comunista se encargaba de mostrar a sus ciudadanos un mundo occidental capitalista, falto de valores y amenazante para el mundo, de felicidad que se suponía que el régimen socialista ofrecía al ciudadano. Yo creo que ya nos hemos acostumbrado a que Rusia sea una parte nuestra. Oye, a mí me parece, supongo que a ti te pasa lo mismo, Ángel, me parece una vuelta atrás, me parece tristísimo, me parece una pena que estoy viendo ahora que se están intentando ya lanzar medidas de aislamiento para un pueblo que creo que, bueno, todos lo necesitamos y que además todos queremos que sean europeos, ¿no? Que para eso están tan cerca de nosotros y que esto no nos va a convenir a nadie, ¿no? Yo, pues mira, a raíz de tus palabras, varios comentarios. Yo, por ejemplo, efectivamente hay que diferenciar muchas veces, como creo que estás intentando hacer y haces, es diferenciar un poco al pueblo de los dirigentes. Lógicamente, muchas veces no se mide correctamente las motivaciones y sobre todo las medidas coercitivas y de represión que se va a ejercer sobre el pueblo ruso, que en muchos casos, como bien dices tú, pues no están todos totalmente de acuerdo ni alineados con el presidente Putin ni con su política. Por eso de ahí a políticas que han llevado a cabo, que luego ahondaremos un poquito en ellas, pero por ejemplo nos levantamos estos días con que a deportistas de élite de origen ruso no se les va a permitir competir bajo su bandera, o que se les prohíbe determinadas competiciones competir simplemente por el hecho de ser rusos, o incluso pedir y solicitar y obligar a determinados deportistas a que se manifiesten en contra o a favor del régimen ruso porque si no, no van a poder competir. Yo creo que para mí eso es una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad que ningún país debe cometer porque yo creo que un tenista o un piloto de Fórmula 1 o un gimnasta o tal, es un deportista a representar a su país como cualquier, yo creo que habría, entiendo en su momento, deportistas que estarían jugando determinados Juegos Olímpicos o ejerciendo algún deporte bajo las siglas de la Unión Soviética y a lo mejor no comulgaban con las ideas soviéticas y socialistas, pero no es su país, independientemente de eso ha pasado en todos los países, ¿no? Yo creo que al final poner en el brete y obligar, eso son medidas que para mí no conllevan a nada y lo que hacen es distanciar a los pueblos, que no es lo que debe ser y lo que debe primar. Eso, punto uno. Y punto dos, efectivamente, a partir de esa división y ese fraccionamiento social, hay que saber a quién le interesa. Yo siempre pregunto, ¿a quién le interesa más que el pueblo ruso o que los países satélites, antiguos países satélites de la Unión Soviética, que haya este conflicto, a quién le interesa más? Yo siempre digo, y en esto o sea, a lo mejor es una relación muy simplista, al que siempre le interesa es a los chinos, por supuesto, y luego, pues en determinados casos a los Estados Unidos tampoco les viene mal que el jaleo para determinados presidentes que atraviesan etapas de baja
valoración por parte de su pueblo. Un conflicto de esto, ya sabemos que buscando un enemigo exterior también favorece un poquito la imagen de poder, ¿no? Eso, al fin y al cabo, yo vuelvo a repetir, y aquí, Javier, yo creo que va a ser un debate interesante porque tenemos ahí diferentes puntos de vista en algunas cosas, y yo creo que para el oyente va a ser enriquecedor porque todo ni es blanco ni es negro, yo tiene ahí una escala de grises importante, y sobre todo en conflictos internacionales. Sí, la verdad es que me has traído ahora un comentario que me hacía ayer una persona próxima a mí, que es rusa, hablando con su familia en Rusia. Le preguntaban, nos están diciendo en la televisión que os están agrediendo a nivel de Europa, a nivel de otros países. ¿Estáis bien? ¿Os pasa algo? Bueno, evidentemente aquí ningún ruso que esté trabajando en ningún sitio que yo sepa, como mucho le preguntan, oye, ¿qué piensas? Si tu familia está allí, ¿están bien? ¿Qué opinan? No sé qué, pero vamos, es un tema de curiosidad, ¿no? Pero es curioso, fíjate cómo allí la manipulación de la información llega hasta eso. Están diciendo que los rusos están siendo agredidos en otros países. En Alemania sí que ha habido casos de agresiones, Es posible, es posible. En Alemania, en determinados países, quizás los más cercanos al conflicto, también el carácter español tampoco es un carácter excesivamente... Bueno, hasta que nos ponemos. Sí, bueno, pero tardamos mucho y vamos lento. O sea que yo creo que el carácter del español de a pie, no digo ya institucional, sino del carácter de a pie, tampoco es una sociedad excesivamente beligerante con ninguna de esto. Y además, pues como dices tú, yo creo que lo vemos más con curiosidad, con cierto dramatismo, porque oye, al final una guerra de ocupación como la que están haciendo, o de invasión como están haciendo contra Ucrania, pues, y sobre todo con las últimas fechas que ya se han recrudecido los ataques y ya no son selectivos, sino que ya son masivos, al final que lo paga es la población civil, que eso sí que es lo preocupante de cualquier guerra, ¿no? Porque al final, eso es al final quien lo paga, y con los desplazamientos de gente, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso, para concluir, como todos sabemos, Putin lleva 20 años en el poder. Es un hombre ya de 70 años. Sí, sí. Y después de este tiempo es imposible que un dirigente pueda encontrar alternativas necesarias para gobernar un país, todos lo sabemos, porque sus obsesiones, frustraciones, la erosión del poder siempre son una amenaza y un peligro para el progreso. Y en cualquier caso yo creo que no le vendría mal al pueblo ruso el buscar una alternativa a este gobernante que yo creo que ya en su época más gastada, ¿no? Ahora podemos ver un poco cuál ha sido su trayectoria, porque tengo preparado aquí algo de historia, ¿no? Pero yo creo que está en un momento en el cual debería dar la alternativa a alguien con más ideas. El problema es que no sabemos quién es, ni si hay alguien preparado o si va a ser peor o si va a ser un muñeco. Y bueno, todos sabemos que en Rusia mandan la FSB, la antigua KGB, y todavía hay mucha gente que añora el antiguo régimen y el poder de Rusia, que ahora veremos con su historia y su economía, veremos que pues, no es tal, ¿no? Es una potencia tremenda porque tiene mucho armamento nuclear y evidentemente mucha materia prima, y luego son un montón. Son 150 millones y una extensión que es el país más grande que hay en la Tierra ahora mismo. Bueno, si te parece, algo de historia. Vamos a por ello. Números. Venga, tratemos de entender mejor lo que ha pasado en Rusia desde la caída del régimen socialista, culminada en la denominada apertura o perestroika, como todo el mundo conoce, nuestro querido Gorbachov. Eso fue en 1985, que parece que era ayer, ¿no? Sí. Sabéis que ha llovido. Cayó el muro de Berlín primero, se separaron los países que no eran de la URSS propiamente dichos, sino que se anexionaron después de la Segunda Guerra Mundial, porque esto, evidentemente, las repúblicas socialistas soviéticas se fundaron en 1921. Bueno, en 1991, o sea, Gorbachov entró en el 85, estuvo pues bastante tiempo. Hasta 1991, os acordaréis de Boris Yeltsin. Boris Yeltsin era un hombre borrachuzo, muy grande. Sí, sí. Contrastaba con Putin, que era fue su presidente de gobierno, que era mucho más pequeñito, exactamente, su delfín. Y después del intento de golpe de Estado organizado por el núcleo duro del Partido Comunista contra Gorbachov, evidentemente ahí estaba la KGB, Boris Yeltsin se enfrenta a los golpistas en este momento, que estaban liderados por el jefe de la KGB, y accede al poder. Boris Yeltsin estuvo desde 1991 hasta 1999, ¿vale? Como consecuencia, en ese momento, ahora ya no se llama la URSS, las repúblicas soviéticas, aunque siguen existiendo, ya se llama la Federación Rusa. No soy experto, así que no me hagáis preguntas especiales, porque hay que ser un verdadero experto para entender absolutamente cómo funciona la Duma, la Federación Rusa, el presidente de gobierno, los poderes, cómo están establecidos. Pero bueno, es cierto que ahora se llama Federación Rusa y hoy la que conocemos y que lidera Vladimir Putin. Se disuelve la antigua URSS, o Liga de Repúblicas Soviéticas, como decía, y como segunda consecuencia se crea algo que los que hemos estado trabajando allí pues conocemos bien, que es la CI, o Comunidad de Estados Independientes,
Independientes, CI. No lo digo porque es en ruso, pero es Comunidad de Estados Independientes en nuestro idioma, en cristiano, y que agrupa las 15 repúblicas exsoviéticas. Y Ucrania, curiosamente, no sé si lo sabe todo el mundo, pero fue su fundador, pero nunca ha ratificado el tratado. ¿Vale? Hay 2 repúblicas exsoviéticas como Ucrania y la otra es Georgia, que no se lleva muy bien con el régimen de Putin. ¿Vale? La historia de Ucrania es curioso también, porque es un país, digamos, no bien visto por los rusos. Realmente es que no ha tenido entidad de país. En el 882 agrupaba un montón de tribus eslavas. Desde entonces nunca ha sido un territorio con la entidad que hoy conocemos. Ha pasado por control polaco, ruso, cosaco, dependiendo qué parte de Ucrania. Y resulta que solamente cuando el amigo Lenin se le ocurre montar la revolución bolchevique y llega al poder el socialismo en la URSS, se constituye como país formándose la República Popular de Ucrania. Sí, que la hace además precisamente porque nunca pensó que iba a separarse ni iba a tener un intento secesionista. Y dice, bueno, le voy a dar un país, pero porque en el fondo nunca pensó que iba a ser una provincia más de Rusia. De hecho, Rusia nace en Ucrania, o sea que lo que es la Gran Rusia nace en lo que es ahora. Es como, por ejemplo, yo este símil me lo comentaron unos historiadores con los que tuvimos una pequeña charla hace unas semanas aquí en la radio. La madre Rusia nace en Ucrania y es como si a los españoles nos explicaban ellos a ojos vista de un ruso de a pie, no a ojos vista de un occidental que no entendemos ni sabemos muchas veces la historia de los países, ¿no? Es como si Asturias en un momento dado dice, oye, que yo me voy a separar. Dice, pero ¿cómo te vas a separar si tú España nació en Asturias con 2 planes? Dice, pues ya, pero es que yo he decidido eso. Dice, ya, pero bueno, pues, vamos a ver. Pero ¿cómo va a ser Asturias? Si es el acta fundacional, ¿no? Bueno, pues al final, efectivamente, como bien dices tú, Javier, Ucrania es un país un tanto especial en cuanto a que nunca ha tenido entidad como país, salvo el reconocimiento dentro de la Unión Soviética. En 1921 se funda la URSS, la República Soviética, en 1921, después del 17 que ya se instauró el régimen socialista, y entonces es cuando se la obliga a Ucrania a pertenecer a la Unión Soviética. Bueno, vamos al desarrollo económico, que siempre es interesante, que es Rusia, porque parece que Rusia siempre nos ha parecido un país grande y un poder económicamente potente. En la nueva época, en la época de Yeltsin, bueno, pues ya desde antes me comentan amigos míos de Rusia, bueno, evidentemente había 2 clases, los que eran del Partido Comunista y los que no eran del Partido Comunista. Como cualquier país comunista. Claro, evidentemente, o sea, que al final sí que existen clases. Y evidentemente lo que sí que es cierto es que había gente mayor, como os digo ahora, bueno, pues que siempre han tenido la vida resuelta. Se estudiaba, tenías tu carrera, había acceso a la universidad y, bueno, si un año le tocaba hacer esquís, pues te comprabas esquís. Si otro año no había faldas, pues no había faldas. Pero la producción, que es el modelo socialista, estaba liderada por el gobierno y no había oferta y demanda, y bueno, el régimen capitalista que conocemos todos, bueno, pues de esfuerzo, y yo consigo más, el otro consigue menos, no existía, salvo si eras comunista. Bueno, pues a pesar de esos comunistas, había gente que ya empezaban a acaparar trabajos para el Estado, y había pillos, gente que tenía la capacidad de tener ciertos trabajos, ciertos encargos, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta nueva clase social es la que luego cuando Yeltsin inicia reformas económicas a partir de 1991, pues empiezan ya a tomar cada vez más poder. Son los que conocemos todos con nombres rusos, algunos de ellos incluso judíos. No nos olvidemos también que uno de los poderes importantes del mundo, que son los judíos, muchos de ellos están en Rusia, todos los que acaban en Novich. O sea, Abramovich es uno de ellos, sí, señor. Bueno, pues estos empiezan a repartir. ¿Qué pasa con la privatización de Yeltsin? Bueno, pues que empieza a repartir las cosas y, bueno, ya sabemos quién se va quedando con todas las cosas. Los amigos, los que ya estaban colocados en el poder, los que ya estaban trabajando en muchos sitios, y se empiezan a establecer las corruptelas, ¿no? Putin por aquella época, era, quiero recordar además, que era el hombre de la mano derecha de Sacha o algo así, que era el alcalde de San Petersburgo, que es un hombre que, si veis alguno de los documentales, hay muchos ahora en la televisión, de la BBC, hay algunos también hechos por Alemania. Bueno, pues este hombre y Vladimir Putin, la verdad es que como manejaba San Petersburgo, nos pueden dar lecciones de corrupción a los españoles. Madre mía, qué forma de adjudicar las compras.
Bueno, pues como decía, esta nueva clase son los que llamamos los oligarcas, que genera un gran desequilibrio social y también de poder en la Federación Rusa. Todos los bienes de la antigua DEUR se privatizan, pero se reparten de forma desigual. De hecho, es una cosa curiosa también, si lo queréis saber. Hay gente que ha accedido a la propiedad privada, pero también por una pequeña cantidad todavía sigue habiendo gente mayor que sigue viviendo en casas del pueblo y que no ha accedido a la propiedad de las casas porque no las han querido comprar en ese momento, ¿no? Aquello fue lo de la perestroika. Como la antigua renta antigua aquí en España. La época de la perestroika, conozco gente que se vino a España en ese momento porque era tremendo. O sea, gente que había estudiado ingeniería, que había hecho una carrera y que ganaba más sirviendo cafés que trabajando en una profesión liberal, ¿no? Y gente enriquecida repartiéndose el país. Bueno. Si alguna vez Rusia desarrolló tecnología, aquí decíamos en España que la copiaban de los americanos, yo creo que los americanos también le copiaban a los rusos. Yo creo que sí que ha sido un país con tecnología. Pues bueno, con el paso de los años ha perdido esa capacidad tecnológica, ha aumentado su dependencia con el mundo occidental y no ha sabido desarrollar su modelo industrial y productivo. Y ahora muchas multinacionales occidentales han irrumpido en el país. Y, por otro lado, los capitales rusos han salido fuera y, como sabemos, pues ahora mismo, junto con la comunidad judía, la árabe, la china, pues manejan todos esos brokers que manejan el capital y que hacen subir y bajar la bolsa todos los días. Es decir, que los rusos ahora, seguramente, con mucho capital en las bolsas, también están sufriendo esta invasión de Putin y muchos estarán recolocando dinero ya aquí y allá, como hacen toda la gente que tiene dinero y que mueve dinero en las bolsas y que hace que todos al final perdamos o ganemos, ¿no? Y esto pues hace lo que ya hemos comentado antes, que cualquier sanción a Rusia, pues como ellos están aquí, nosotros estamos allí, las multinacionales están allí, pues no nos vaya a favorecer ni a unos ni a otros. Hubiera sido mejor no empezarlo, ¿no? Pero como decíamos antes, ¿cuáles son los intereses de Estados Unidos realmente, del mundo occidental? Yo sinceramente creo, si quieres luego hablamos de esto, sinceramente creo que no sabemos de la misa a la media. Tenemos una guerra que es verdaderamente curiosa porque está radiada. Todos los días sale alguien con un vídeo de cómo caen los cohetes. ¿Quieres ver cómo cae un cohete? Parece, bueno, no, la verdad es que no tiene gracia, pero se ofrecen todos los días vídeos. Luego hay mucho fake news también. Hay fake news, que es lo que dice Rusia también a sus conciudadanos, que son muchas fake news, que seguramente tengan razón. Y evidentemente no es una forma de vivir una guerra porque parece a veces inmoral, ¿no? Pero por otro lado, en los entresijos reales de todo esto, ¿qué buscan unos y qué buscan otros? ¿Qué buscan los chinos? Si Estados Unidos está buscando erosionar al poder y no le ve alternativa y quiere una guerra larga, yo creo que quiere una guerra larga, sinceramente. Putin está diciendo que quiere acabar la guerra en mayo. Evidentemente no quiere una guerra larga porque le va a perjudicar mucho. ¿Qué quieren los chinos con todo esto? Pues debilitar al poder de Estados Unidos y ganar ellos más poder económico, que ya tienen bastante. Pues puede ser. Bueno, en el 2014 empiezan las primeras sanciones al capital. Iba a comentar antes algunos datos sobre los primeros años de mandato. Putin hace crecer la economía. Hasta el 2014, el PIB, que en el año 1999 es cuando empieza él. O sea, realmente se va Yeltsin en ese año y era el PIB de 195.000. Yo creo que esto tiene que ser un error, pero son datos oficiales. 195.351 millones de euros. Bueno, pues en el 2013 era 1 billón, en español 1,7 billones. O sea, realmente el crecimiento fue espectacular en esos primeros años. Como referencia también a los datos, porque claro, esto del PIB nunca sabemos a cómo referirnos bien. En referencia a 1999, España, estábamos en 595.000, fijaros. Estábamos en Rusia en 195.000 y nosotros en 595.000. En la época que inicia Putin el mandato estamos hablando del 99, no estamos hablando de la época de Franco. Y en 2013 España ya estaba en 1 billón, en 1,20 billones, una cosa así, ¿vale? Y Rusia estaba en 1,700,000. Evidentemente España ya se había quedado por debajo, como era lógico, porque todos creemos que Rusia evidentemente tiene que estar en unas cifras pues mucho más superiores. A pesar de que Putin trató de atar corto a los oligarcas, he visto un reportaje en el 2014 en el que los reúne en el Kremlin y los intenta poner firmes. Bueno, parece que no se lo deberían de creer mucho, porque la realidad es que el régimen político se ha ido adaptando más y más a ellos y ha ido sumiendo en un mar de corruptelas que han ido empequeñeciendo a un país que en 2020, fijaros, si el PIB decíamos antes que llegó a 1.700.000, os he dicho sí, 1.700.000, ahora mismo es 1.200.000, o sea que ha ido cayendo año a año. Y España otra vez le vamos a pasar.
porque en 2021 estamos dando un dato de 1.400.000 y ellos están en 1.200.000, con lo cual este año... A pesar de Sánchez, ¿eh? Eso es lo... A pesar de Sánchez. Bueno, pues es que fíjate, eso ya puede ser salvaje. No es el de hoy, otro día hacemos el de Sánchez, pero te puedo decir, yo he trabajado como directivo multinacionales y te puedo decir que tenemos de los mejores directivos del mundo, metidos en muchas multinacionales. Sí, España tiene grandes empresas. La empresa privada sí. Yo la empresa tiene privada, grandes empresas. Además, aquí en esta casa siempre defendemos el papel del empresario y yo creo que efectivamente somos en empresa privada y en iniciativa privada tenemos grandes gestores, grandes empresarios y sobre todo si ya nos dejasen trabajar, pues sería esto magnífico. Sí, bueno, a pesar del gobierno. Eso, como decía el profesor Carlos Rodríguez Bravo. Sí, lo que pasa es que es una pena porque sí, las multinacionales al final se defienden invirtiendo fuera, pero no crean riqueza en el país porque no ven el interés, ¿no? Hace tiempo ya que ocurre esto. Pero bueno, vamos a ir del tema que nos ocupa. Delante, bueno, en PIB, solamente mencionar que Alemania, para los que no lo sepan, es el cuarto a nivel mundial con 3.570.000. 3.570.000. O sea, es tremendo. Tres veces la economía rusa. Sí, es más grande que Inglaterra, que está en los dos. Y Rusia, efectivamente, siempre ha sido una economía muy rural. Económicamente, a partir de la Unión Soviética fue cuando se empieza a industrializar algo más. Pero la industrialización de Rusia es más mítica y de volumen que efectiva, ¿no? Sí. Yo creo que es un poco el dato que, la verdad, que la Unión Soviética favorece mucho con los planes quinquenales de Stalin, la reindustrialización, etcétera, etcétera. Pero la eficiencia rusa, yo he estado viendo, he visto varios reportajes últimamente por el tema este del conflicto para indagar un poquito más en el carácter ruso y de Rusia y demás. Y efectivamente, fíjate, a mí me hacía gracia un dato que hacían los tanques porque querían hacerlos los más grandes del mundo. Cuando estaban porque claro, esto era como si los americanos hacen tanques, yo tengo que hacer el tanque más grande. Entonces, no medían, no era meter acero, que sea lo más grande. Claro, que pasa es que esos tanques no se podían mover. Los tenías hecho, pero no podían moverse porque la cantidad de combustible que necesitaban y aparte de eso que eran ineficientes totalmente por la velocidad, pero eran los más grandes. Luego salen los desfiles estos en la Plaza Roja ahí, que los tenían que llevar aquí prácticamente con una cuerda tirando de ellos porque no podían ni moverse. O sea, ese era el nivel un poco tecnológico y de industrialización de Rusia, que era muchas veces era más maquillaje que dentro de la Unión Soviética que tal. Y eso se ha heredado con la economía rusa, que depende mucho de la materia prima, que yo creo que en eso sí que es uno de los líderes mundiales porque tiene, con la extensión que tiene. Ahora comentamos un poco su economía. Bueno, la verdad es que, como decíamos, Alemania al cuarto, pero USA, obviamente, Japón, Corea, China, Italia, Inglaterra, están por delante del PIB de Rusia. O sea, que quizás sorprende que muchos españoles no sepan esto y curioso, ¿no? Y que nosotros, incluso Australia, estamos todos entre el puesto con España, entre el 11 y el 14 para arriba y para abajo. Australia tampoco es un país, parece mentira, ¿no? Porque parece un país muy grande, pero debe tener muchos corderos y minería, porque tiene muchísima. Pero a pesar de eso es un país seguramente también, como le pasa a Rusia, de materias primas, pero no tiene un tejido productivo importante, ¿no? Un motivo importante de reflexión, ¿no? Pero lo peor es analizar otros indicadores de Rusia. Fijaros, la renta anual per cápita en Rusia, claro, son 150 millones. Si divides el PIB que producen por tanta gente, porque hay gente que vive, hay zonas en Rusia que son más que pobres, pues llega a 8.846 euros anuales. Y como comparación, Alemania, os digo, va en 40.490 euros. Es un lujo ser alemán. Y, hombre, España tampoco está tan mal, podríamos mejorar, pero estamos en 25.410 euros, ¿no? El de Rusia queda abajo tanto debido, bueno, como digo, por la población, ¿no? Hay otros indicadores más elaborados que cuentan el bienestar de la gente, etcétera, etcétera, el bienestar, lo que se llama Índice de Desarrollo Humano, en el que Rusia se sitúa en la posición nada menos que 52, o sea, con 52 países por delante. Contrario a Rusia, si analizamos la deuda, a mí siempre me gusta analizar el tema de la deuda. Bueno, ahora tiene que pagar la deuda hoy y ya piensan que no va a poder pagarla y tenía 2 vencimientos, ¿no? Pero apenas es algo menos del 20% del PIB. También una de las causas es que desde el 2014, creo que la gente tampoco es posible que lo sepa, pero las sanciones empezaron en el 2014 con la anexión de Crimea y ya han empezado a tener problemas desde entonces para financiarse, ¿no? Otra cosa importante de Rusia,
pues sigue siendo una economía basada en la guerra. O sea, se gasta el 4,26% de su PIB en hacer tanques de esos que dices tú grandes que luego los tienen que empujar. No, mira, además ha Y demostrado aviones. con el ejército ruso, fíjate, yo creo que es uno de los, yo creo que si no es el tercer ejército por número de Sí. reservistas. Primero está, lógicamente, China, porque esos chinos hay para regalarlos. Y luego estará Estados Unidos seguramente por tropas, o estará ahí a la par con Rusia. Yo creo que incluso puede ser la segunda. Es verdad que el ejército ruso ha sido siempre el emblema de Rusia porque es como si dijéramos la amenaza para hacer los negocios, ¿no? Yo te llevo aquí, tengo todo esto, vamos a hacer negocios de tú a tú. No te lo puedo hacer, como bien dices tú, por datos económicos ni por peso económico, pero tengo un ejército que se supone que es muy potente y con eso vamos a negociar. Yo, sorprendentemente, a pesar del, y lo hablaba también con varias personas expertos en temas militares, el ejército ruso está sorprendiéndome para mal en cuanto al tema de planificación, ejecución y del tema de la invasión ucraniana. Ten en cuenta que Rusia, por volumen, no sé si son 20 veces más grande que Ucrania. Ucrania no está recibiendo tropas de ningún país extranjera, salvo algún voluntario que está yendo de brigadista, vamos, es muy residual. Está aguantando a Rusia. Y eso que tampoco ha puesto, Rusia, verdad que no ha puesto toda la carne en el asador ni ha metido todo su ejército, pero con el volumen que ya tiene metido Rusia en el este, bueno, y están diciendo muchas veces también en esto que están reservistas diciendo que iban a las maniobras, que no sabían ni a dónde iban y demás. Yo creo que sí. Es una cosa, es sorprendente porque un ejército, yo presuponía que el ejército ruso tenía mejor preparación y mejor material, pero yo creo que esto se está cayendo un poco también el mito este de la gran Rusia con su gran ejército y tal. Tiene mucha gente, efectivamente, pero no creo que ni que sea el mejor preparado ni el mejor pertrechado, ¿no? Sí, bueno, por completar el dato que te decía, la media de la Unión Europea es 1,3 del PIB, España está en 1,2, pero bueno, ya hemos dicho que vamos a subir al 2, que es el acuerdo. Es una pena, yo creo que no deberíamos de tener OTAN, no necesitaríamos la OTAN si fuéramos más normales todos y evidentemente, o como elemento disuasorio a lo mejor, pero bueno, evidentemente es una pena que nos vayamos a gastar más dinero en defensa y que en vez de 4,26 se gaste todavía más del dinero de los rusos, si es que puede, porque va a estar tan pobre que no sé con qué va a pagar todo esto, pero bueno. Sí. Lo que decías tú de la guerra, hombre, yo creo que cuando entró Putin les dijo a sus chicos que iban a encontrar gente con manos abiertas, que se les iban a abrazar y que eso es lo que dicen los chicos cuando salen en la tele. No sé si serán verdad, también estarán manipuladas, pero lo que se han encontrado es que evidentemente los ucranianos se están defendiendo con uñas y garras. Yo creo que tampoco Putin, quiero pensar que ha ido a una guerra total, ha ido a la media guerra de hoy, de que tiro un cohete por la mañana, tiro 3 cohetes por la tarde, se me escapan, luego me cargo 4 edificios. Yo creo que, y espero, que no vaya a la destrucción total, como hizo en Grozny con los chechenos, a la destrucción total, porque tiene aviones suficientes como para arrasar Kiev y no queda piedra sobre piedra, pero ¿qué le pasa después? No. O sea, es que ¿qué le pasa después? Yo creo que puede estar más o menos mal de la cabeza, puede ser mayor, puede tener ya ganas de sacar músculo porque si no se le echa a la gente encima y pierde el puesto, bueno, lo que sea, pero es una barbaridad. Aviones tiene que tener. También sí. te diré otro detalle. Yo abrí una vez el periódico y digo, a ver cuántos aviones tienen los chechenos. Y yo cuando oí lo de Polonia, yo estoy seguro que los aviones de los chechenos tienen 200 MiG o 100 y pico MiGs, según un periódico. No voy a decirte que sea verdad, lo mismo era un periódico que estaba mal informado. Pero ¿dónde están los aviones? Porque no creo que los tuvieran en tierra para que se los barrieran con los primeros misiles. Yo es que creo que los sacaron fuera y deben estar en Polonia y son esos famosos que dicen que van a volver un día de estos. Porque tampoco los chechenos han hecho guerra aérea. No han sacado los aviones para nada. Con los aviones los tienes que sacar, tienes que tener pilotos para pilotarlos. Pilotos. Se decían que si le iban a dar los aviones que estaban en Polonia, los MiG, que saben, y que los americanos les iban a dar nuevos a la F-14. Eso se supone que eso es un globo que saltó. No sabemos mucho. Eso lo hicieron los polacos, yo creo que con vistas a decirle a los americanos, oye, que estamos aquí en terreno europeo, tengo la guerra yo en mi frontera. Está muy bien todo lo que decís, venir aquí y defendernos, porque claro, no nos queréis echar una mano. Yo te dejo mis aviones y los pilotéis vosotros. Dice, así no tenéis que poner un duro. Yo lo dejo, pero los pilotéis vosotros bajo bandera americana. Los cambiamos luego me dais unos nuevos. Claro, los americanos han dicho, hombre, no. Dice, amigo, es que la guerra a 5.000 kilómetros de tu casa también la hago yo también, ¿eh? Es que es muy fácil ver la guerra. Claro, verla en la frontera de tu casa es otra cosa. Bueno.
Las cifras que hemos dicho de la economía rusa, pues hombre, yo me las quedo. Los datos están auditados en teoría, pero puede engañarnos o no ser precisas. También hay mucha economía sumergida, como hemos dicho. Habrá que saber todas estas operaciones de los oligarcas, como tú dices, por dónde pasan, ¿no? Pero muestran desequilibrios y carencias muy preocupantes. Según la visión de Putin, parece que el desarrollo del país debe basarse en convertirlo en un país de materias primas, ¿vale? El gas, el petróleo, demás recursos naturales, y con miras a seguir explotando recursos naturales que supongo que muchos radioyentes lo saben, otros no. El permafrost se está derritiendo, la zona de Siberia donde está ese terreno que es difícilmente cultivable y que por otro lado tiene un montón de materias primas debajo y que quiere explotarlo evidentemente porque seguramente encontrará otra vía de materias primas y de recursos naturales. Y explotar la vida marítima del norte. Ese es otro tema. Como se está derritiendo, pues resulta que ya dentro de poco no va a hacer falta llevar rompehielos, con lo cual se puede convertir en una zona de comercio importante para Rusia. Pero la agricultura, por ejemplo, ha quedado en un segundo plano ya desde la entrada en libre mercado en la época de Yeltsin, sin un aparente plan de reinversión, y la industria, pues como decíamos antes, se ha quedado en manos de multinacionales extranjeras, porque sí, fabrican coches, pero es que está la Nissan, está Renault, y están muchos fabricantes europeos allí y japoneses, que ahora amenazan con irse además. O sea, en definitiva, los desequilibrios van a ir cada vez en peor, ¿no? ¿Y qué pasa con Ucrania? Ya y acabo. Pues Ucrania es similar en superficie a la península ibérica, con España y Portugal. Tiene una población de 41 millones, que más o menos anda como la misma población que tiene España, similar a España, y su PIB pues es bastante pequeñito, 135.000 millones de euros en 2020, y ocupa el puesto 56 en el ranking mundial. Es decir, su renta per cápita es menos que la mitad de la de Rusia, o sea que son todavía más pobres, y su índice de desarrollo humano es aún peor, que está en el puesto 77. En conclusión, pues como decía al principio, es un país muy pobre y desde siempre pues no muy querido por el pueblo ruso. Su economía despegó con la independencia en el 2000, pero desde el 2008 van subiendo y bajando con unos síntomas muy claros de recuperación. Y eso sí, tiene unas tierras que son envidiadas por medio mundo. Ahora tenemos el problema del girasol, porque producen aceite de girasol y producen un montón de productos del campo, ¿no? Y ha sido el cuarto productor de todas las repúblicas soviéticas. O sea, es decir, todo lo que se consumía en las repúblicas soviéticas, la cuarta parte la producía Ucrania, ¿no? Intentaron privatizar en el 91 y en el 99, pero ha sido un proceso fallido y, bueno, la producción ha caído a un 40% toda la parte de la agricultura y depende, evidentemente, totalmente en cuanto a energía de Rusia. O sea, depende, como muchos países europeos, en el gas. ¿Qué tiene? Pues tiene acero, fabrica acero porque tiene minas de hierro, tiene titanio, que son sus principales recursos naturales, y, evidentemente, la agrícola. En resumen, pues aún le queda mucho que hacer para buscar su desarrollo económico y para reducir su dependencia energética del exterior. Y sin duda, salvo el sector agrícola y el acero, no parece ser de interés estratégico para Rusia. No creo que sea. Y ahora seguimos hablando de cuáles son las motivaciones de Rusia, pero evidentemente no van a ser económicas. No. Salvo que está colocado en el sitio peor, que es entre Rusia y los países de la OTAN. Y con esto nos vamos al descanso. Y volvemos ahora con una serie de... A rematar. ¿Eres empresario, pymes o autónomo? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo hola@decisionradio.com. Decídete por nosotros. Queridos oyentes, hazte miembro de nuestro club de amigos de Decisión Radio y decídete por nosotros. Entra ya en nuestra app y en la página web www.decisionradio.com. ¿Y tú? ¿Ya has decidido? Diplomatic World Magazine, el nexo de unión entre diplomacia y empresa. Con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más progressive web app, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales.
vamos a tratar de añadir opinión y quizá usar los datos que hemos comentado antes para poder trasladar a nuestra audiencia algo más de veracidad sobre este tema que a todos evidentemente nos preocupa, que es un tema de actualidad y que, bueno, los alarmistas dicen que va a cambiar nuestro mundo y cómo lo vemos en el futuro. Desde este punto de vista, Ángel, ¿tú cuál crees que puede ser la perspectiva de este conflicto? ¿Qué crees que le motiva a Vladimir Putin? Bueno, yo creo que esto al final es una guerra es una guerra de invasión, lógicamente. Aquí, yo partiendo un poco del análisis que tú hacías, efectivamente por tema económico no es. A Rusia no le interesaba entrar en conflicto por un tema económico porque Ucrania va a rascar bastante poquito. El trigo ya se lo compraba, ha tenido acuerdos de colaboración desde el principio de la disolución de la Unión Soviética con Ucrania, con lo cual el tema económico no. De hecho, ha tenido hasta el 2014 un gobierno, de hecho ganó Yanukovych en 2014, que era un prorruso, con lo cual en la parte económica, incluso estratégica, lo tenía tranquilo. A partir de ahí, de esa fecha, Javier, donde yo creo que se empieza a provocar un poquito y a producir esta ola que va cayendo, que es como cuando tiras una piedra en un lago, que empieza a hacer las ondas y al principio lo ves pequeñito porque dices, bueno, se va a quedar ahí, pero puede incluso llegar a la orilla, ¿no? Yo creo que al final se va extendiendo esta ola, esta onda de circunstancias que nadie, yo creo, o ahora hablaremos, o a alguien le ha interesado que siga provocándose y siga aumentando esa ola, ¿no? En 2014 se derroca al gobierno que había salido de las elecciones por Yanukovych, que era con las protestas del Maidán y el Euromaidán en la plaza de Kiev famosa, y se depone a este gobierno, se convocan las elecciones y sale a partir de ahí varios gobiernos más prooccidentales o más integradores. Es cierto que al principio yo creo que todos estos movimientos, ya Putin en 2004 he visto algún vídeo que ya preveía y estaba advirtiendo de que no le estaba gustando un poquito cómo iban los países del entorno soviético adquiriendo gustos occidentales, como dice Putin, ya de esto de empezar a hacer negocios con la Unión Europea, movimientos estratégicos defensivos con la OTAN, entrar en algún organismo internacional de la órbita europea. Y yo creo que eso al final Putin, teniendo claro que tiene un espíritu, bueno, pues imperialista o habiendo estado impregnado, pues habiendo sido ex-KGB de ese espíritu marcial de la gran Rusia y eso yo creo que a él no le ha complacido y no lo ha entendido, ¿no? Yo voy así, porque a mí me gusta analizar un poco. Yo creo que en esta escalada de violencia a partir de 2014, derivada y por última consecuencia llegando a la invasión de Rusia por parte de Ucrania, yo creo que también ha habido algunos movimientos que Occidente, yo esto he discutido con grandes amigos de la casa, con Venegas, con Álvaro Peñas y demás, con gente que está muy metida ahí. Yo creo que también ha habido algún patinazo de Occidente, sobre todo por parte de Estados Unidos, que yo creo que es el gran motivador de la parte económica del asunto, que eso sí que le interesa, que yo creo que se podía haber ahorrado a Occidente. Provocar meterle en las repúblicas bálticas misiles de medio alcance a tiro de 300, 400 kilómetros de Moscú, pues hombre, no sé si eso, salvo que tuviesen información fehaciente de que Rusia iba a volver a invadir las repúblicas bálticas, meterles a 500 kilómetros, cuando la frontera de Rusia estaba en Viena hasta el año 91, yo no sé si eso era lo más adecuado, sobre todo teniendo en cuenta que Rusia tiene poco que perder, porque económicamente, lo hemos analizado, no es una gran potencia, y salvo que el imperialismo y el carácter de crecimiento que ha tenido históricamente y guerrero, ese tipo de, vamos a decir, provocaciones podían llevar a lo que ha llegado ahora, ¿no? La invasión no tiene justificación desde el punto de vista, sobre todo como se está haciendo con el ataque a civiles. Yo eso lo condeno y siempre lo digo, pero también que yo creo que eso, Javier, yo creo que sí que me gustaría poner, a ver, no sé qué opinas tú, ver un poquito también la parte, a lo mejor, por entender un poco también la situación, porque no creo que nadie no creo que Putin se haya levantado una mañana y haya dicho, oye, mañana ¿qué tengo que hacer? Me tomo un café e invado Ucrania. Bueno, creo que eso estará más meditado, ¿no? No creo que haya gente... Esto lleva tiempo. Yo creo que nadie se levanta e invade un país, ¿no?
Y sabiendo las consecuencias que fíjate. Fíjate si lleva tiempo, que los americanos ya lo dijeron 4 meses antes y ha estado jugando con las fechas y luego moviendo tropas. Yo creo que de todas formas, perdona que te interrumpa, creo que ha habido cambios también dentro de lo que Putin quería hacer. Yo creo que a Putin no le gusta Zelensky y yo creo que busca tener allí un gobierno, lo ha dicho, ¿no? Que iba a juzgarle y que iba a poner a alguien de su gusto, pues el gusto ya sabemos cuál es, como el presidente de Bielorrusia, al que apoya continuamente. Yo creo que cambió las tropas y los desplazamientos. Yo creo que en un momento dado sí se sintió más fuerte y mi opinión es que iba a por el Donbass. Sí, sí. Que no le hubiera costado, Ya estaba porque allí. ya estaba allí, iba por el Donbass. Y creo que en un momento dado, cuando la OTAN le dijo tan claro que no iba a hacer absolutamente nada, se embravuconó y dijo, vamos a mover tropas. ¿Os acordáis que decían, se va, se retira? Y estuvo jugando unos días y la recolocó las tropas y empezó a llevar tropas al norte. ¿Que esto era meditado o que ha sido sobre la marcha? Pues no lo sé. ¿Qué pasará por su cabeza? Está claro que yo, sinceramente, por mucho que este hombre piense o alguien que le apoye allí, que tiene futuro esto de los dos bloques y que va a hacer grande Rusia simplemente por poner la zarpa encima de Ucrania, cuando además otras repúblicas soviéticas ya le tienen ganas, y con una economía como la tiene y que además con el capital en manos de quien está allí, de sus oligarcas, creo que tiene otras cosas que hacer, sinceramente, ¿eh? Y el mundo occidental, pues sí, ya sabemos que evidentemente Estados Unidos es una economía de guerra, hay que mantener las armas y hay que vendérselas a alguien, si no las usas tú, pues al final hay una cosa curiosa, es que se gastan, no se gastan. Muchas empresas, yo creo que en España hemos comprado armamento que si va a caducar se trae aquí para hacer pruebas y se utiliza. O sea, los Estados Unidos evidentemente tienen que gastar el armamento que fabrican de vez en cuando. Y bueno, y es triste decirlo, pero si no se tira aquí, se tira allá. Y estas guerritas que tenemos en todos los sitios, que bueno, por la de Afganistán, ¿no? Por ejemplo, ahí se ha tirado un montón de armamento y se ha gastado un montón de material militar. Y ahora nos hemos ido, que no se sabe muy bien para qué estábamos allí, ninguno, pero bueno. Bueno, eso siempre ha sido una polémica, ¿no? ¿Qué hacíamos allí con la Blas de Lezo, con todo el armamento preventivo y de apoyo? Porque al final no es más que el apoyo español es testimonial en el sentido de tropas. Pero yo lo he comentado estos días, no sé, Javier, ¿tú esto qué opinas? España y los países de la Unión Europea que no han entrado con tropas, porque yo creo que tampoco ningún país no solo de la OTAN, ya de la Unión Europea, porque al final Estados Unidos, como digo, 5.000 kilómetros de distancia a la guerra se ven de otra manera. No es lo mismo que te peguen bombazos enfrente de tu casa que las veas a 5.000 kilómetros, ¿no? Los países europeos, con el compromiso de Estados Unidos, están dotando de armamento a la población civil, lógicamente, porque eso a mí me da un miedo, no sé cómo lo ves tú eso, pero a mí me da un miedo terrible, porque claro, no estamos hablando de que les están dando un tirachinas ni una escopeta de caza, que más o menos, a lo mejor en Ucrania, que tiene servicio militar o lo que sea, bueno, está la gente un poco más acostumbrada. Estamos hablando de que les están dando lanzagranadas antitanque. Y antiaéreos. Antiaéreos, o sea, eso cuando termine... de estos que tiran a los helicópteros. Claro, eso cuando termine la guerra, que tienen un recuento ahí de gente que le dicen, oiga, Javier, usted es Javinovich Nochokovic, sí, a usted le di yo 3 cañonazos de esto, ¿no? Y dirás tú, a mí no. Claro, eso habrá que recuperar todo ese armamento. A mí eso me da miedo por el tema de las mafias, el tema de, todos sabes cómo que esto, las guerras siempre tienen un principio y un fin, ¿no? Cuando termine el conflicto, toda esa capacidad armamentística, ¿qué pasará con ella? ¿Dónde estará? ¿La van a recuperar? ¿Se va a recuperar? ¿Se queda allí en Ucrania? ¿Se queda en manos de la población civil? Si entran los rusos y se lo quedan, no sé, lo adquieren. Eso es un peligro tremendo, ¿eh? Que no sé si eso está meditado o se ha medido, el armar a la población civil, que yo entiendo que es una que tal, pero yo creo que las guerras, y más en el siglo XXI, tienen que estar lideradas por profesionales. Y aunque suene un poco fuerte y un poco duro, dejarlo en manos de amateur, población civil, una defensa de un país con el armamento y la capacidad tecnológica que hay ahora, puede ser a medio plazo un problema importante. No sé, porque además es que la industria armamentística, como bien dices tú, si no es la primera del mundo, es la segunda, quizás después de las materias primas y de tal, pero como industria en sí, el armamento debe ser la segunda
arma económica del mundo. Entonces, ojo con eso, ¿eh? La verdad es que, sí, yo tenía preparada esa pregunta para ti. ¿Qué escenarios se te ocurren? Yo la verdad es que creo que hay que sacar la bola de cristal para pensar qué escenarios pueden ocurrir aquí. No lo sé. Yo estoy convencido que Rusia no se puede permitir el lujo de una guerra muy larga. No. Porque además le van a crecer, como se dice vulgarmente en España, los enanos en su país. O sea, está claro, y puede terminar pasando lo que yo creo que sería lo mejor, que hubiera un cambio de régimen, pero que no fuera peor, por Dios. Pero es que no si quiere acabar la guerra, ¿cómo la acaba? O sea, ¿qué le ha dicho ahora mismo? Ahora dice que ya tienen un principio, o eso nos cuentan en esta guerra radiada, de que parece que, porque además no nos olvidemos, que se reúnen todos los días. Y además nos lo cuentan en primera plana. Es una guerra curiosa. Parece un reality show. Aunque parezca no, una es muy triste, barbaridad, pero es un reality show. Esta guerra nunca la habíamos visto con gente en directo. Aparte que yo no entiendo cómo los rusos no cortan las... Bueno, yo creo que lo intentan y no pueden, no lo sé. Hombre, ya la tecnología está por encima. Porque sí, bueno, pero al final eso van a los nudos de comunicación y hay 3 o 4 nudos de comunicación importantes y si quieres te los cargas. O sea, a base de tirar bombas. No lo sé, pero es que... No sé cuál es el escenario. Yo creo que a Europa, me cuesta creer que Europa le interese una guerra larga también, porque al final vamos a sufrir nosotros en nuestras propias carnes una guerra de este estilo. Que esto se enquiste y que, no sé, que se tomen posiciones los rusos y no lo sé. No sé si dicen que tienen medio acuerdo, como te decía antes, y que es posible que puedan firmar un acuerdo de paz. Pero ¿qué va a hacer Putin? O sea, Putin no se puede bajar los pantalones. No, llega Putin, hasta aquí, y si no se le cambia al gobierno, vale. Putin yo creo que cuando tome Kiev, yo creo que es un poco en su imaginario está en dar un golpe de mano y negociar desde una posición de poder, como puede ser habiendo tomado y derrocado al gobierno de Zelensky. Ese es el movimiento esperado, y tenga controlado las 3 o 4 zonas estratégicas, a partir de ahí negociará, solicitará el Donbass, que es lo que yo creo que es el corredor, no tanto económico, sino militar, y donde más residentes prorrusos hay de Ucrania. Tiene Crimea también, lógicamente, y su base entre ceja y ceja, y a partir de ahí solicitará que Ucrania no entre en ningún organismo europeo como medida disuasoria para separar lo que es, para que haga una franja repúblicas bálticas, Ucrania, Bielorrusia, bueno, pues que hagan como de zona neutral entre Rusia y Europa, y yo creo que si eso se lo conceden, que no te digo yo que no se lo vayan a conceder, Javier, porque a nadie le interesa una guerra larga, a nadie, ni a América, ni a España, ni a Europa, salvo a los chinos que quizá quieran un desgaste mayor. Si le hacen eso, Putin mañana recoge velas y tal. Ahora, el día después de haber firmado ese acuerdo, como bien dices tú, tienes que ver, porque habrá que haber unas reparaciones económicas, tendrá que haber algún tipo de acuerdo de tal, y ahí, a partir de ahí, veremos si Putin aguanta la presión interna, porque eso, efectivamente, económicamente, cómo queda Rusia después del conflicto, sea corto, sea largo, puede ser el provocador del cambio de liderazgo en Rusia, no lo sé. Veremos a ver, porque eso es apasionante, y en este reality show no nos perderemos el capítulo. Pues Dios nos oiga, ojalá impere la razón. Yo creo que sí, que anexionarse Donbass, la región de Donbass puede ser interesante para él y llegar a un medio acuerdo que va a ser papel mojado, porque ya verás que le van a firmar diciendo que no van a entrar en la OTAN y que van a ser neutrales. Eso se puede decir y luego veremos cómo acaba. Y ojalá esto acabe lo antes posible. Y bueno, hoy hemos visto que las bolsas ya se están estabilizando. Ojalá se estabilice un poco el tema, no haya tanta volatilidad y salgamos de esta reforzados. Pues nada, yo creo que al final, Javier, sobre todo hay que pensar en la población civil y en los que están más sufriendo este conflicto y esta guerra, esta invasión, que son pues eso, la población civil, la cantidad de mujeres, niños que han tenido que estar desplazados, la gente que se ha quedado en determinadas poblaciones recluidas, incluso la población que está teniendo que afrontar un conflicto profesional o semiprofesional. Pero ya está, ¿estamos fuera? No. 2 minutos, nos dice nuestro querido técnico. Digo, ya me han cortado. Y ahora que estaba yo... Al jefe, digo, me cago en la mano. No, yo creo que al final, efectivamente, acabará el conflicto y veremos a ver las consecuencias, sobre todo a nivel civil, que yo creo que eso va a tardar en cicatrizar esa herida y ese
y ese conflicto entre pueblos, ¿no? Que eso es la herida que más tarde curará. Efectivamente, muchas gracias, Ángel, por tu presencia hoy en el programa. Muchas gracias por darme la alternativa y muchas gracias a todos los radioyentes. Esperamos haber dado algún dato interesante que les ayude, como siempre, a formar opinión desde una perspectiva diferente. Y hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos.